Listo. Vamos a hablar hoy día un tema muy importante que habla sobre los indicadores de calidad de vida. Como habíamos hablado en las clases anteriores, la idea de una rehabilitación es una reinserción en todo tipo y dentro de un marco integral. Cuando hablamos de la rehabilitación, sabemos que es algo de regresar a ser. Tenemos pacientes, diferentes tipos de personas que han perdido alguna capacidad, tienen algún limitante o alguna situación, alguna enfermedad, accidente, un trauma como tal, los ha llevado a tener una discapacidad, una enfermedad, una limitación, algo que les impida realizar una actividad diaria como tal, dentro del marco, si hablamos de un estado completo de bienestar social, que es la salud como tal y no la ausencia nomás de enfermedades, impide como tal ser parte de una sociedad, ser parte de actividades como tal. Cuando nosotros realizamos una rehabilitación, la idea es que se reinserte todo lo que se ha perdido anteriormente, ¿no? Y los indicadores de calidad hablan exactamente de mejorar el estilo de vida de alguien midiendo algo, ¿sí? Teniendo parámetros como tal que nos ayuden a medir la calidad de alguien. Y si nosotros estamos, o si nos vamos a referir a una calidad, la calidad es algo integral, algo completo, algo que cubre las necesidades de alguien, de un paciente en esta parte, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a que la persona va a tener una calidad, tenemos que satisfacer sus necesidades. Es un poco complicado y un poco difícil hablar de que vamos a satisfacer todas las necesidades de una persona, ejemplo, que sea hemipléjica, cuadraplégica, que tenemos unos ejemplos como tal más adelante, pero la idea es llegar a algo que al menos produzca satisfacción o que mejore esa calidad de vida. Como les digo, nuevamente es complejo, pero toca realizar en parte todas estas actividades para que haya una mejora como tal de la calidad. Sí, ¿y qué son los indicadores? Son como tal situaciones medibles que nos ayudan a ver algo mediante un levantamiento de valores o el levantamiento de datos. Ya sea el estudio, tenemos diferentes tipos de estudios, ya sea el estudio a realizar. Hay diferentes metodologías, hay diferentes medidas, en tasas, hay fórmulas, ya existen como tal previos fórmulas de estrategias, algo estandarizado para realizar esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de indicadores de calidad, esto mide un bienestar percibido, ¿no? Por la sociedad en los distintos territorios que integran nuestro planeta. Cuando nosotros vamos a medir un ejemplo, los indicadores de la rehabilitación ortopédica, los indicadores de la rehabilitación física, los indicadores de la rehabilitación social. Nosotros, un indicador nos refleja tal vez la relación paciente con la relación estándar o la relación que yo llego a medirme o yo llego a proyectarme, porque no es lo mismo yo proyectarme de que mis 20 pacientes vengan a una rehabilitación y de los cuales solo asistan 5. Cuando nosotros tenemos un déficit y el índice como tal está declinando, está decayendo, no está aumentando o no se está manteniendo, no se está sosteniendo, teniendo una estabilidad como tal de que exista la continuidad en estos procesos, nosotros tenemos que actuar en algo. Un ejemplo también, cuando nosotros tenemos pacientes que tengan una rehabilitación oral, tenemos pacientes que necesitan mejorar su método o su mecanismo para expresarse de manera oral, como tal, de manera verbal, y de los cuales de cada 10, 9 están fallando. Que es indicador de calidad o es indicador medible del resultado, nos está dando a entender de que el profesional, la estrategia, el método, tal vez los recursos físicos, los recursos materiales, no son buenos y no nos están dando un resultado eficiente, porque de cada 10 que 9 no estén llegando a un nivel óptimo o a un nivel que nosotros nos hayamos proyectados para que lleguen a cumplir como tal o no estén mejorando, quiere decir que algo está sucediendo y por eso estamos teniendo que solo uno está mejorando su estrategia y los otros no. Entonces, cuando nosotros tenemos esas fallas como tal
en cualquier circunstancia, como les digo, ya sea material, humano, la estructura como tal, influye tanto que el indicador nos va a revelar que tenemos un alto índice de error, ¿sí? Entonces, nuestra idea es cambiar la estrategia, el profesional. Claro que tenemos que hacer un estudio grande como tal para poder nosotros verificar en qué estamos fallando, pero se debe de hacer. Otro ejemplo del indicador puede ser que de cada 10 personas que tengan una rehabilitación física, digamos, de talones, nosotros tenemos la rehabilitación y de los 10 pacientes, 8 no están recuperando la movilidad. Tenemos que hacer un estudio para ver si el daño que ha tenido el paciente, el trauma o la enfermedad ha sido tan grave que no se va a recuperar o en realidad la actividad, el profesional, la secuencia, la metodología, el implemento de los insumos, todo nos puede estar llevando ¿a qué? A que esa actividad de rehabilitación física para el talón como tal, para recuperar la movilidad, está fallando. Tenemos que hacer un estudio retrospectivo de todo eso para poder regresar al inicio y cambiar la estrategia para nuestra mejoría como tal. Un indicador de calidad es de eso, o sea, nos ayuda a medir de diferentes tipos de maneras, no solamente la cantidad como tal de lo que se está atendiendo o la cantidad de la rehabilitación de los listo, estamos recuperándonos en un 20 o un 30% cada persona que viene. La idea de esto, de un indicador como tal, es ver en qué estamos fallando o si estamos haciendo bien el trabajo, mantenerlo, sostenerlo y en el caso de ser necesario, mejorarlo, repotenciarlo, ¿sí? Esto nos ayuda a medir la calidad de vida. Suele echar a mano una información estadística, encuestas, revisiones sociales, culturas y médicas, usualmente centradas en tres aspectos primordiales: la esperanza de vida, cuando nosotros hablamos de una adultez como tal, la longevidad, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de que el paciente es muy longevo, ¿cuál es nuestro estándar o nuestro indicador de la tasa de vida como tal de nuestros pacientes? Nosotros por lo general aquí en el país nuestra tasa es un promedio de 70-75%, muy baja en comparación, ejemplo, de Europa. Ahí la mayoría de pacientes, de personas más tienen una proyección de 90 y algo de años. Su longevidad es más alta. El nivel educativo a lo largo y ancho del país y las clases sociales. Cuando nosotros hablamos de indicadores, siempre tenemos que tener en cuenta que es algo medible. No podemos lanzar números por lanzar, no podemos hacer sin fundamento o sin base científica o sin estrategias con un objetivo como tal. Un indicador debe tener un objetivo, una fórmula bien establecida e ir bien direccionado. Un ejemplo, nosotros no podemos hacer indicadores para realizar 10 pacientes están realizando una actividad con esta bicicleta. El objetivo de la bicicleta puede que sea buena, digamos, mejorarla, cambiar la marca, comprar nuevas o algo por el estilo, ¿sí? Pero para eso existen los mantenimientos y toda la estructura extra de lo que tiene que ver con el funcionamiento y mantenimiento de material. Pero un indicador de que nos ayude a ver los resultados de cómo están mejorando nuestros pacientes, cuál es la continuidad y la secuencia o la subsecuencia que están viniendo nuestros pacientes luego de un inicio de una rehabilitación. Eso nos ayuda a tener un indicador de calidad de vida para nosotros poder, como habíamos hablado al principio, para nosotros poder reintegrar a esa persona con todas las actividades. No puedo tener una rehabilitación si no estoy midiendo con algún indicador cuáles son los resultados como tal para mis pacientes. ¿En qué nos ayudan estos indicadores? Tienen muchos objetivos, ¿sí? Los indicadores tienen el objetivo de mantener a nuestros pacientes con un resultado fiable o viable. Nosotros podemos decir si vamos a confiar en estos indicadores una vez que tengamos un resultado real, ¿no? ¿A qué más nos ayuda? A controlar la morbilidad, la mortalidad, a mejorar nuestra calidad de vida, midiendo lo que habíamos hablado hace un rato, teniendo unos resultados. Cuando nosotros tenemos todos estos resultados, vamos a mejorar un proceso, a reestructurarlos, a cambiarlos, a direccionarlos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es que esa salud que se ha perdido por diferentes tipos de situaciones,
como hablamos, con enfermedades, con traumas, ¿sí? Accidentes, etcétera. Nosotros la idea de todo esto es recuperar. ¿Y cómo podemos realizar todo esto? Midiendo resultados, ¿no? Entonces, para poder tener nosotros de eso, tenemos que realizar diferentes tipos de indicadores y los indicadores de calidad de vida nos ayudan a mejorar, nos ayudan a reestructurar y a direccionar las cosas para bien. Cuando nosotros tenemos pacientes, ejemplo, con la longevidad que habíamos hablado hace un momento, nosotros tenemos que tener un objetivo muy principal que es lo que en algún momento de la clase hablábamos. No limitar a un adulto mayor, no volverlo inútil, no hacerlo limitante para que su funcionalidad no se pierda. Cuando nosotros hacemos que el paciente se vuelva dependiente, se vuelva aislado o se vuelva tan limitado, hacemos que su funcionalidad disminuye en su totalidad y pierda pericia, pierda actividad, pierda toda incluso hasta su confort, porque hay pacientes que al momento de que nosotros los limitamos, nosotros hacemos que el paciente se vuelva inútil y psicológicamente los pacientes se vuelven una carga. Nosotros, ¿cómo mejoramos su calidad de vida? Midiendo los indicadores con ejemplo. Tenemos un paciente de tanta edad determinada, cuando nosotros hacemos rehabilitación con un diferente tipo de actividad lúdica, actividad mental, actividad física, nosotros tenemos que ir viendo de que si a 10 adultos mayores le hicimos la actividad, de esos 10, ¿a cuánto nos funcionó? Cuando nosotros tenemos una actividad lúdica o una actividad neurológica que le ayude tal vez a mejorar su parte de memoria, cuando nosotros hacemos que el paciente recuerde elementos, escriba colores, animales, otro tipo de cosas, nosotros vemos que el resultado de esta actividad, que es la reinserción de estos pacientes, porque a veces son aislados, la actividad constante o continua, hacemos que el paciente empiece a estar más despierto, más activo, más comunicativo. Nosotros vemos que de 10 pacientes, en 6 nos funcionó. Estamos viendo que un indicador alto nos está funcionando. Tal vez podemos mejorar esa estrategia, dependiendo del resultado que lo tengamos. Pero ese resultado que de cada 10, 6 nos están mejorando, es un indicador que se está yendo nuestras actividades de rehabilitación a una calidad como tal. Y si nosotros hablamos de una calidad, vamos a mejorar su estado como tal de salud, como habíamos hablado. La idea es que ese paciente se sienta bien, se sienta sano, se sienta integrado, se sienta activo, se sienta parte de, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de otros indicadores muy importantes de la calidad y que eso creo que ustedes son los que más van a manejar, son cuando tenemos pacientes encamados. Si nosotros somos parte, digamos, ser de un cuidador, ser de una actividad de una área o un departamento de hospitalización, nosotros vamos a manejar pacientes encamados como tal, terapia intensiva, hospitalización, medicina interna, geriatría. Son uno de los servicios que más se mantienen con pacientes postrados en cama, por la edad, por la complejidad, por la hemodinamia, entre otros. Cuando nosotros tenemos pacientes encamados, nuestro indicador de calidad de salud, aparte de toda la rehabilitación que nosotros hacemos, es las lesiones por presión. Cuando nosotros tenemos pacientes con lesiones por presión, es un indicador de atención de salud de enfermería. Es reflejado nuestra atención de enfermería casi en su mayoría o en su gran porcentaje, porque cuando nosotros hablamos de que enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo y nosotros no hemos logrado evitar que ese paciente se cause un daño como tal en su salud, que es generar lesiones por presión, nuestro trabajo está mal direccionado. Ese es un indicador de calidad de salud o un indicador de calidad de vida, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Como habíamos hablado en un inicio, no es solo de decir, bueno, de cada 10 pacientes que tenemos, uno se está haciendo lesión, pero dentro del contexto de ese uno o de esos 10, tenemos que ver la relación paciente-número. Porque si tenemos 10 y de los cuales 8 no han sido encamados, pues no se van a realizar
lesiones. Pero si hablamos de que cada 10 pacientes encamados, uno se está realizando lesiones por presión, igual tenemos que ver la complejidad de ese paciente a diferencia de esos 9. Ahora, si nos vamos a un indicador netamente de que de todos nuestros pacientes encamados por alguna patología que le impida movilidad, ya sea hemiplegia, cuadraplegia, traumatismo de caderas, entre otros que les pida inmovilidad, 9 se nos están haciendo lesiones por presión, nuestros indicadores de calidad van a ser alarmantes, van a proyectar resultados que nos van a llamar la atención para nosotros generar cambios o generar estrategias que nos ayuden a mejorar esos indicadores. ¿Qué viene aquí? Nuestros diagnósticos de enfermería, nuestras intervenciones de enfermería, nuestras relaciones como tal, a todo lo que estamos haciendo con lo que hemos diagnosticado, lo que estamos interviniendo y lo que queremos lograr. La idea es disminuir las lesiones por presión o en su mejor efecto no tener lesiones por presión a ningún paciente que tenemos ingresado. Entonces, si nosotros tenemos pacientes cuadriplégicos, hemiplégicos o cualquier situación que impida la movilidad correcta de nuestros pacientes, vienen nuestras intervenciones para que esos indicadores de calidad no fallen, ¿no? ¿Cuáles son nuestras actividades? La regla de oro de enfermería, cambio de posición cada 2 horas, como máximo, ¿sí? Independientemente si el paciente está con una hemodinamia mal, nosotros ya sabemos que tenemos que valorar. Pero si tenemos lesiones por presión en talones, codos, orejas, sí, eso quiere decir que es del mal cuidado de enfermería netamente, porque esas extremidades sí se pueden mover, la cabecita sí se puede mover por más complicado que esté el paciente, pero si tenemos en un pabellón auricular, en codos, en talones, lesiones por presión, estamos haciendo un trabajo inadecuado. No hay una valoración correcta de nuestros pacientes, no hay una intervención adecuada de enfermería ante estas enfermedades, ante estos pacientes como tal que tenemos hospitalizados y se está direccionando mal nuestros cuidados. Entonces, un indicador de salud siempre de lesiones por presión, siempre se va a relacionar con actividad de enfermería. Es nuestro reflejo. Si comienzan a decaer los indicadores y comienzan a aumentar los eventos adversos, como en esta caso las lesiones por presión, pues no va a haber una atención de calidad, va a haber una atención inadecuada y los reflejos como tal de enfermería ante una actuación va a ser pésima. No va a haber un reflejo adecuado de nuestras actividades con nuestros resultados como tal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que tenemos que mejorar la calidad de vida del paciente, no solamente para reflejar datos vamos a tener un indicador y lo que más se hace en las instituciones, lastimosamente, es ocultar o maquillar estos indicadores para reflejar algo bueno. Pero recordemos que la idea no es nosotros decir, bueno, estamos haciendo bien, aquí está nuestro resultado. La idea es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Si yo veo que se está fallando en algo, digamos, nosotros tenemos un paciente con una rehabilitación que tiene que ser física. No está mejorando porque no hay apoyo o no hay parte del paciente. Viene nuestro actuar para nosotros tener un grupo multidisciplinario actuando y la consejería del psicólogo tendría que intervenir. Si nosotros vemos que nuestra actividad es netamente física, pero vemos que la parte nutricional está afectada, nosotros tenemos que ir direccionando a que el médico realice una interconsulta o haga una sugerencia para que un nutricionista actúe directamente. Porque como habíamos hablado hace un momento, perdón, en las clases anteriores, de nada me sirve yo hacer todas mis actividades para mejorar el tono, mejorar la fuerza, la resistencia, pero el paciente no tiene una adecuada nutrición. De nada me sirve yo actuar, yo hacer todos mis cuidados, tal vez se va a beneficiar en un porcentaje adecuado, pero no va a llegar a un porcentaje óptimo. ¿Por qué? Porque no está teniendo una nutrición adecuada. Entonces, para yo mejorar ese indicador de calidad de vida, de calidad de salud como tal, que ese paciente tenga una reinserción pronta, una recuperación pronta, que es la idea,
se va a actuar de manera multidisciplinaria. No es solo el enfermero, no es solo el médico. Como les decía en algún momento, en la mayoría de lugares es el principal elemento de la atención primaria en salud, el enfermero y el médico, como tal, generalizado. Pero para nosotros poder recuperar o restablecer muchas funciones, recuperar algo que tal vez se ha perdido, tenemos que hacer de una manera integral, de una manera completa, para que haya algo pronto, mejorando actividades, como yo les decía, hay especialistas para cada rama como tal. Nosotros tenemos terapias físicas, terapias respiratorias, tenemos terapias ortopédicas, terapias de lenguaje, el psicólogo, el nutricionista, el médico deportólogo, entre otro tipo de cosas. Entonces es algo tan integral que conlleva que esta accionar se llegue a tener un objetivo o un puntaje promedio como tal. ¿Para qué? Para que esa salud se restablezca de manera pronto, ¿sí? La idea fundamental es eso, que eso sea algo pronto, algo sea oportuno como tal, ¿sí? El nivel de vida es el bienestar material con el que cuenta una persona, es decir, la cantidad de bienes, servicios que posee o adquiere. El nivel de vida también puede entenderse como la capacidad del individuo que tiene de satisfacer sus necesidades materiales. Cada persona se proyecta, ¿sí? Un nivel de vida que desea. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido, digamos, una enfermedad degenerativa en huesos, digamos una artritis, una artrosis. Cuando nosotros tenemos ese tipo de pacientes, ellos se proyectan. Es que yo no quiero que a los 40 años yo necesitar de una silla o necesitar un bastón. ¿Qué se hace cuando tiene una proyección? Ellos comienzan a tener una dieta adecuada, a tomar el medicamento, a cuidarse, a tener una vida, hábitos correctos, no tomar, no fumar, y ellos se sienten pleno con ese bienestar de vida que tienen. Pero ahora cuando nosotros nos hablamos de una parte material, es algo completo extra como tal, ¿sí? Pero va a depender también la visión de cada uno. ¿Por qué? Porque puede que yo me direccione de que con tener mi casa, mi carro, mi trabajo estable, es algo bienestar completo. Hay personas que tienen un nivel de bienestar con, yo quiero tener una casa de 4 pisos, quiero tener 2 carros, quiero tener 2 trabajos y un sueldo de tanto. Eso va a depender incluso de la visión que nosotros tengamos para satisfacer nuestras necesidades, pero eso es netamente de forma material, ¿sí? Indicadores del nivel de vida, condición de material, trabajo, salud, educación. Cuando nosotros hablamos de todos estos niveles de vida como tal, un indicador quiere decir que nosotros tenemos que hacer nuestra relación como tal de que, digamos, tenemos 10 pacientes con algún tipo de incapacidad, algún tipo de enfermedad, y vemos que de 10 pacientes con esta enfermedad, 9 trabajan. Quiere decir que ese indicador de una reinserción social, reinserción laboral, es correcto, porque no se están quedando en el margen que antes existía. Antes existía que la persona que esté en silla de ruedas no le daban trabajo, o la institución como tal no, simplemente no deseaba contratar a esas personas porque se hacían una visión de que esas personas iban a enfermar más, iban a faltar más, no iban a tener un adecuado rendimiento en el trabajo, y se estableció en algún momento todo esto que tiene que ver con la reinserción laboral. Se crearon eh, protocolos, se crearon leyes, se crearon estrategias para la reinserción laboral, y debe de haber un número, un porcentaje mínimo que de cada cierta cantidad de trabajadores, un porcentaje como tal, debe de incluirse en la institución como tal y debe de trabajar. Entonces, un indicador de vida correcta para estos pacientes que necesitan una rehabilitación como tal o general, estamos haciendo que haya una relación entre las personas y la necesidad o las condiciones como tal para algo pleno o algo integral, como es el trabajo, la salud, educación, como tal. Cuando nosotros no tenemos o cuando hay la ausencia de algo de esto, nosotros podemos asumir que algo está sucediendo o algo está pasando, y nuestros indicadores del nivel de vida como tal no se están dando de manera adecuada.
¿Por qué? Porque si, ejemplo, en la televisión, en el Facebook, en todo sentido, todo lo que sea comunicativo, se habla de que hay desempleo, hay desempleo, hay desempleo. Pero cuando nosotros empezamos a hacer un sondeo o un estudio como tal, yo veo de que no, todos los días se publica que se necesita tal cosa. Todos los días veo que hay necesidad de esto. En ciertas temporadas hay necesidad de esto. O las personas están haciendo emprendimiento con sus microempresas, un ejemplo. Entonces, existe la relación de que hay trabajo y la necesidad de no trabajar, el ocio como tal que existe. O existen trabajos, pero no hay profesionales para esa rama de trabajo como tal que se está solicitando, se está pidiendo. Entonces, para poder nosotros llevar a un indicador, como hace rato habíamos hablado, no es solamente lanzar un número, sino hacer un estudio retrospectivo de ese indicador, ¿sí? Claro que es algo completo, como estamos hablando aquí, algo complejo y algo integral que tenemos que hacer de cuenta de que el ser humano es algo, un todo como tal, y va a necesitar todo este tipo de aspectos o condiciones. Y cuando nosotros estamos fallando o no hay algo o no está direccionado a algo, tal vez a ese indicador, tenemos que ir estudiando el por qué se está dando eso, ¿sí? Según la OMS, los indicadores tienen como propósito para seleccionar, gestionar, interpretar y usar el indicador de salud. Un conjunto mínimo de datos recolectados anualmente que permiten, esto de anualmente va variando, ¿no? Hay instituciones que lo hacen incluso de manera mensual, ¿sí? Que permiten caracterizar la situación y tendencias de salud y y de sus regiones, facilitando de esta manera el monitoreo y seguimiento de metas en salud. ¿Por qué? Porque la idea de todos los proyectos que se está dando es tener un reflejo para ver qué tan efectivo es lo que yo estoy haciendo. Si yo creo un proyecto, digamos, de la rehabilitación física, que ahorita se está dando mucho, hay muchos convenios y todo, necesito ver ese indicador de que las personas están dándoles secuencia a sus este, consultas, a sus rehabilitaciones. Pero si yo ya veo que creé un ejemplo, cuando se creó lo de la rehabilitación psicológica como tal. Había personas que no toman la consulta abierta como tal de la psicológica, de la parte, perdón, rehabilitación psicológica. ¿Por qué? Porque creen o aducen que ir al psicólogo es estar loco. Entonces se creó una estrategia de que cuando el médico general tenía la consulta, tenía el conversatorio, tenía todo lo que tiene que ver para poder nosotros evaluar como profesionales de salud, ver a un paciente que tenía apoyo psicológico, se hizo la interconsulta. Sí, a pesar de que es el licenciado en educación mental, si no me equivoco, no me acuerdo cómo es el título como tal de los psicólogos, hay diferentes tipos de títulos como tal, ¿sí? Pero se hizo las interconsultas y se fue relacionando a que haya subsecuente a cuestas de una interconsulta, cuando la realidad debió haberse dado como que, como consulta externa. Se vio que no había mucha afluencia como tal, había mucha duda, mucha paradigmas, muchas inadecuados pensamientos que lo que se hicieron es crear una estrategia para que esa rehabilitación mental, ¿sí? Social, se vaya direccionando con el psicólogo, pero de forma de interconsulta, ¿sí? Es uno de los ejemplos como tal para nosotros poder ver que una atención o una estrategia de rehabilitación o un indicador como tal general de que la salud mental se esté llevando bien, crear nuestra estrategia para ir direccionando e ir evidenciando qué está pasando, ¿sí? Los indicadores de calidad. Las personas con capacidad, con discapacidad deben tomar decisiones sobre sus cuestiones cotidianas. Cuando levantarse, acostarse, la ropa que deben de usar, todo lo que tiene que ver. Cuando nosotros hablamos de todo eso, sabemos que hay un mundo completo detrás de un paciente. El hecho de que el paciente, digamos, tenga una cuadriplegia no quiere decir que va a estar vestido como sea, porque él es consciente en el mejor de los casos, ¿no? Él, el cómo sentirse le va a ayudar a que su calidad de vida sea mejor o su autoestima, su pensamiento. Recordemos que la parte de la salud mental es muy importante, ¿no? ¿Qué comer? Si hay la oportunidad de que el paciente opine o pida o solicite ciertos tipos de alimentos,
siempre que esté dentro de una dieta adecuada, se debe de relacionar, o siempre que esté en el alcance como tal, se debe relacionar a su dieta, agregarle como tal, ¿no? Cómo emplear su tiempo libre. Cuando nosotros tenemos pacientes que están en silla de rueda, no quiere decir que van a estar limitados en una habitación, un espacio. Se buscan estrategias para que ese paciente tenga una reinserción, tanto en lo laboral, que ya habíamos hablado, o en la parte social. Ir a parques, a actividades como tal específicas, hay ejercicios especiales y direccionados para ellos. No es que, bueno, como ya no trabaja, no estudia, va a estar en la casa viendo televisión y estar sentado. El sedentarismo como tal conlleva un sinnúmero de enfermedades agregadas, que ya vamos a hablar aquí de las actividades de enfermería, ¿sí? El objetivo general de todos los indicadores y de todo lo que hemos hablado es facilitar el avance en el monitoreo, el análisis de situaciones, tendencias en el ámbito de salud y lo importante, medir y monitorear. Siempre tenemos que tener, perdón, valga la redundancia, siempre tenemos que hacer algo o tener algo que nos refleje el trabajo, nos refleje ese resultado de actividad. Si nosotros hiciéramos una estrategia de cualquier tipo, bueno, vamos a crear un centro de rehabilitación, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner en San Juan, ya. Nosotros no hicimos un monitoreo adecuado, no medimos el resultado, no van pacientes, no hay insumos, no se están recuperando, no hay un monitoreo y un control, no estamos midiendo nada, solo lo realizamos y está aislado, la inaccesibilidad, la delincuencia, la falta de insumos, la falta de profesionales, sigue funcionando, se sigue contratando, se sigue pagando a la gente que está ahí, pero no vemos resultados. Entonces, ese indicador, el indicador como tal nos ayuda a verificar eso, a ver qué estamos logrando con nuestras actividades, ¿sí? Los indicadores de salud, para sentar las bases, permiten medir desigualdades. No podemos darle prioridad a personas que no lo necesiten y cuando hay personas que sí lo necesiten, no estamos siendo equitativos. Entonces, siempre tenemos que hablar de una equidad de atención, ¿sí? La toma de decisiones basada en evidencia en el campo de salud pública, porque si nosotros estamos hablando de una actuación sin desigualdad, con equidad como tal, de siempre atender a quien mejor lo necesita de manera oportuna, priorizándonos, hoy hablamos del triaje y todo, nosotros no podemos hacer de que un paciente adulto normal lo vamos a atender de mejor manera y a otra persona que tenga algún limitante o tenga alguna condición especial, lo vamos a aislar por el hecho de decir, no, es que ya para qué lo vamos a atender. Se dan situaciones, se han conocido, entonces para eso nos ayudan estos indicadores, para nosotros reflejar incluso la cantidad, porque si estamos hablando de que tenemos pacientes en determinados lugares y es raro de que no tengamos pacientes que estemos atendiendo con ciertas enfermedades. Un ejemplo, estamos negándole la atención a pacientes del sector público. ¿Por qué? Porque somos 10, un ejemplo. O estamos negándole la atención a pacientes 10 porque somos públicos. Si nosotros hablamos de la salud, que es un derecho de forma integral, que no se puede saltar, no se puede limitar, no se puede negar a nadie, nosotros un indicador de salud nos está dando un reflejo como tal, solo las estadísticas a veces. Y de ahí nos va reflejando el hecho de por qué estamos atendiendo y por qué no estamos atendiendo algo. ¿Sí? Tipos de indicadores. Existen un sinnúmero de indicadores, como yo les había hablado hace un momento. No solo los que están aquí, no solo los de mortalidad para ver la muerte, no solo la morbilidad para ver enfermedades como tal, la secuencia, la ocurrencia, para ir relacionando. Un ejemplo, se están dando más accidentes cerebrovasculares en personas de 50 años que tomen. Existen un sinnúmero de indicadores. Uno de los que más se habla en la parte de salud son estos tipos de indicadores. Nos ayudan a ir con este objetivo, a relacionar la calidad de vida que están teniendo. Porque si nosotros tenemos un indicador alto, digamos, de morbilidades como tal, de enfermedades, tenemos pacientes que están teniendo accidentes cerebrovasculares, un alto número, el 80% se está yendo en personas, en hombres, en varones de 50 años, que la mayoría tiene de antecedente obesidad o hipertensión, un ejemplo, o fumador. Entonces nosotros con ese indicador vamos a ir relacionando ¿qué? La promoción y prevención. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de promoción, promoción de salud y prevención, prevención de enfermedades. ¿Cómo?
con el sinnúmero de publicidad que nosotros tenemos. Comer sano, mejorar el sedentarismo, que no haya sedentarismo. Necesitamos que esos pacientes sean con actividades, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, disminuir el consumo de cigarrillos, mejorar la dieta, entre otro tipo de cosas. Si nosotros estamos viendo que la mortalidad en la provincia, digamos, de la provincia del Guayas, en la vía a la costa, la mortalidad se está elevando. ¿Por qué? Por los accidentes de tránsito en esa vía. La parte de salud se va a direccionar porque tiene un indicador alto, se va a relacionar con la parte de la prefectura, de los concejales, de los alcaldes, lo que sea, ¿para qué? Para limitar la velocidad de esa vía, poner más radares, poner más chapas acostados, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos indicadores nos ayudan a qué? A medir, a ver el resultado y a tomar acciones, porque no es la idea lanzar un dato ya, la idea es hacer un estudio retrospectivo de qué está pasando y poder mejorar. Entonces, de la misma manera, no es solamente porque queremos disminuir los accidentes de tránsito. La idea es disminuir lo que causa un accidente de tránsito, muertes y enfermedades. Muertes, listo, falleció el paciente y por decirlo así, aunque suene cruel, ahí terminó la historia. Pero la morbilidad, parapléjicos, hemipléjicos, pérdida o amputación de alguna extremidad, que conlleva a que ese paciente sea limitante de algunas funciones, a que ese paciente sea dependiente, a que ese paciente le cueste más situaciones a un estado, a que ese paciente genere una carga a esa familia y todo el proceso de rehabilitación se viene encima, con todo el equipo multidisciplinario que nosotros hemos hablado. Entonces es algo muy importante los indicadores por todo este tipo de situaciones que ya hemos hablado, ¿sí? Ya. Vamos a hablar del rol de enfermería en la prevención y discapacidad. Todas las clases he tratado de hablar, de relacionar con todo lo que uno realiza como enfermero, ¿sí? Como enfermera para rehabilitar a esos pacientes. Nosotros, al momento de que hablamos de una rehabilitación, sabemos que es algo completo, ¿no? Algo general que va a determinar según el paciente, según la enfermedad, según la dolencia que tenga en ese momento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que estamos de cuidadores o trabajando en una manera directa, cuidado de hospitalización a los pacientes, nosotros sabemos que muy aparte de realizar nuestras actividades, tenemos que tener muy en cuenta la parte de la educación, la promoción y la prevención, porque como estábamos hablando de los ejemplos de hace un momento, cuando nosotros tenemos personas, compañeros, conocidos, familias, que ya saben que estamos estudiando enfermería, o tienen, o creen, o direccionan de que uno conoce más ciertos conocimientos, le van a empezar a preguntar. Y la idea no es, bueno, es que como ahorita no tienes algo y no te voy a decir nada. La idea es prevenir que no llegue a suceder eso. Como habíamos hablado, si nosotros tenemos pacientes que tienen una hipertensión, que sabemos que están con problemas de presión y no se cuidan, de nada sirve tomar un medicamento si no se cuidan en su dieta y no tienen una actividad física. Y actividad física no es ir a un gimnasio, la actividad física es levantarse, caminar una media horita, hacer un ciclismo, 2, 3 veces por semana tener actividad de caminar, de realizar alguna actividad como tal que ayude a ese movimiento, esa circulación adecuada, que no haya el sedentarismo y no haya reservas y depósitos como tal de grasa, ¿sí? Entonces, toma el medicamento a la hora que sea, a la hora adecuada, pero luego de 3 meses que tiene el control del paciente, no se ha alimentado, de manera adecuada, no tiene actividad adecuada, no realiza actividades específicas que mejoren su circulación, llega luego de 3 meses del control o subsecuente que sea, y esa presión se mantiene alta aún, van a agregar otro medicamento y así sucesivamente. Y no es la idea de que el medicamento lo va a curar, el medicamento va a tratar de restablecer las funciones normales de nuestro organismo. Pero cuando no existe eso, porque no ha habido apoyo de todo lo otro que nosotros ya estamos hablando, en algún momento el organismo va a fallar y va a pasar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de circunstancias que va a conllevar a un accidente cerebrovascular,
a una hemorragia, a alguna isquemia o algo que conlleva que ese paciente tenga a futuro una discapacidad, ya sea parcial, total, definitiva, sea temporal como tal, pero algo le va a conllevar. Entonces, nuestro actuar de enfermería es tan importante en la promoción para evitar llegar a eso, ¿sí? Y si tal vez está manteniendo algo, existe una secuencia, una actividad, algo que conlleva a que sea continuo eso, pues la idea es mantenerlo. Si hay pacientes que tienen una dieta adecuada y que con eso se mantienen en peso adecuado, su colesterol, su triglicéridos está adecuado, la idea es manteniendo. No es solamente por el hecho de mantenernos bien delgados físicamente, sino de manera de salud. La parte de enfermería es una parte tan importante en cuanto a la promoción y la prevención, porque como habíamos hablado en alguna ocasión, existe la confianza como tal, o existe esa relación que a veces no se la tiene entre el médico y el paciente, sino la enfermera y el paciente, por la relación cotidiana que hay. Porque el médico viene, actúa, pone sus indicaciones, su tratamiento y en algunos de los casos se retira hasta nuevo aviso, nueva orden o nueva necesidad. Pero la enfermería pasa 24/7 y nuestra promoción, nuestra prevención, nuestra educación de esos pacientes es muy importante para que haya una recuperación pronta o un mantenimiento de esa salud, ¿sí? Prevenir enfermedades. Si ya tenemos nosotros una enfermedad presente como tal, el hecho de evitar de que haya alguna complicación es una de las mejores estrategias que nosotros podemos buscar. Porque si nosotros ya tenemos pacientes con hemiplegia, hemiparesia, tenemos pacientes que están postrados en camas, tenemos pacientes que están con un deterioro que impide hacer alguna actividad, nosotros pues vamos a mejorar su salud, vamos a recuperar tal vez en su mayoría de espacio, en su mayoría de necesidad, vamos a recuperar esa movilidad o esas actividades. Pero si no lo logramos y estamos manteniendo una buena circulación, pues tenemos que evitar que hayan complicaciones, como lo que habíamos hablado, que no se produzcan lesiones por presiones, que no produzcan infecciones. Cuando nosotros no hacemos una higiene adecuada, no hacemos una limpieza correcta, un secado adecuado, si nosotros no hacemos una higiene adecuada de pacientes postrados en la cama o no educamos cuando no estamos al 100% con esos pacientes, existe el riesgo de infecciones. Cuando nosotros hacemos un baño, digamos que hemos hecho el mejor baño, está bien adecuado, pero no hacemos un secado adecuado. En los pliegues se van a generar la acumulación de hongos, la proliferación de bacterias, porque la humedad es como un estado de confort para ciertos microorganismos. Entonces, de nada me sirve yo haberlo bañado de maravilla y no haber realizado el proceso de secado correcto. Dejo humedad y eso va a ayudar a que haya una propagación de microorganismos. Entonces, yo tengo que hacer algo, una actividad tan integral para evitar todas estas complicaciones, porque nuestro actuar es tan importante, ya que nosotros, como les decía, ¿no? La enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. Y nosotros estamos 24/7 con esos pacientes. Si el médico realiza alguna actividad o alguna indicación, tenemos que irnos más allá del hecho de solo cuidados de enfermería para pacientes parapléjicos. Tenemos que ir más allá de eso, la promoción, la prevención, evitar complicaciones, evitar otra enfermedad agregada. De por sí el paciente ya tiene algo, no le puedo agregar algo más. La higiene correcta, la desinfección, ustedes ya van a conocer protocolos en el lugar donde trabajen, en el lugar donde van a trabajar, ¿sí? En su progresión, prevenir secuelas, asegurando la continuidad del cuidado. La idea de seguir, si yo no estoy 24/7, si yo solo estoy en las mañanas y en la noche hay otro cuidador, la idea es que eso sea continuo, que los cuidados sea continuo para evitar complicaciones. Ejemplo, yo le he hecho en la mañana y en la tarde todos los movimientos para que no haya rigidez. En la noche tengo que continuar o tengo que fomentar a que haya la continuidad como tal, ¿sí? Las enfermeras tienen una importancia capital en la pronta detección de intervención y participación en promoción de salud, dolencia y todo. Todo lo que hemos hablado. La idea no es solo, como habíamos mencionado, en los dolores articulares, ¿no? La idea no es solo realizar mis actividades, mi ejercicio y listo. La idea es de evitar complicaciones, que lo nombramos, y evitar
todo lo que tiene que ver con la dolencia para que ese paciente se restablezca. La parte de todo lo que yo he hablado aquí, tenemos que fomentar, ¿sí? Con diferentes tipos de profesionales. Recordemos que esto es algo multidisciplinario, algo muy completo, muy complejo, que se tiene que dar asociado a más profesionales si hay la necesidad, ¿sí? La OMS define la prevención de discapacidad, la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales, sensoriales, o a impedir que las deficiencias cuando se han producido tengan consecuencias físicas, psicológicas y negativas. ¿Qué quiere decir? Si yo ya sé que algo me puede causar una enfermedad, una discapacidad, un trastorno, una limitante, yo tengo que evitar eso. Un ejemplo, el uso excesivo de los aparatos electrónicos. Podemos llegar a tener algún problema visual. Cuando nosotros sabemos que el uso inadecuado de los vehículos, exceso de velocidad, e ingerimos bebidas alcohólicas, no nos ponemos el cinturón, vamos en días inadecuados, en horarios inadecuados, sin luces, puede conllevar a que haya un accidente y ese accidente nos puede llevar a estar postrados en una silla, en una cama. Entonces, nosotros ya sabemos que alguna actividad específica nos puede conllevar a algo. La idea es mejor en algún momento no tener, pero puede causar todo esto. Si nosotros sabemos que los audífonos en alto volumen nos puede conllevar a un daño del tímpano o del oído verdadero, sabemos que eso nos puede conllevar a una sordera parcial, una hipoacusia, de manera temporal definitiva. Entonces tenemos que evitar. Y si ya existe algo, pues tenemos que evitar que haya más complicaciones a eso. Y eso nos dice la OMS, como vemos aquí. ¿Sí? El objetivo, producir una reorganización de las comunidades en su papel protagónico, mejorando los derechos de las personas con capacidad. El objetivo de la atención comunitaria es ese, ¿sí? Cuando nosotros vemos los proyectos o los protocolos o las actividades que se han realizado, el Ministerio de Salud Pública como órgano rector ha indicado o ha creado muchos procesos para evitar complicaciones, para mejorar o restablecer ciertas actividades con pacientes que tienen discapacidad. Un ejemplo es el proyecto Manuelita Sáenz, el Ingenio Espejo, que ayudan no solo de manera monetaria, sino de manera subsecuente a darle seguimiento, a darle una reinserción social, a mejorar esa calidad de vida. El MIES junto con el Ministerio de Salud Pública crean una atención prioritaria, eficaz, oportuna y secuente para que ese paciente sea bien atendido. El paciente a veces tiene familiares que no tienen las necesidades como tal de llevarlo tal vez a alguna casa de salud. El acceso es muy complicado, la accesibilidad es tan complicada de llevarlo, direccionarlo, moverlo, que crea estrategias para ir para allá, ¿sí? Y esa atención comunitaria se está dando todo. Es una estrategia muy eficaz en realidad. Aumentó los indicadores de atención como tal a los pacientes, antes no se existían porque todo eso conllevaba, ¿no? No se detectaba, se creó el mapeo como tal para detectar personas de riesgos, si no se detectaba a las personas y esos pacientes no eran atendidos, a veces fallecían en la casa mismo o no los estaban, no los cuidaban y llegaban ya a los hospitales o algunas circunstancias solo a fallecer. Recordemos que son personas muy vulnerables, débiles, frágiles como tal, para incluso ser ojo de tener circunstancias complejas y de maltrato incluso. Entonces, todo eso fue mejorando con ese proyecto de atención sanitaria relacionada, comunitaria, perdón, relacionada y direccionada con ese complejo multidisciplinario que es salud y en la parte del Ministerio de Inclusión y Educación Social. Las discapacidades se dan diferentes tipos, ¿no? Eso se va relacionando incluso según la actividad, según el lugar donde se encuentren. Sabemos que en unos lugares se dan más, en otros lugares se dan menos y así. La programa de atención al individuo y su discapacidad y su familia. Nosotros tenemos un propósito, no solamente es que ir direccionado hacia el enfermo, sino a generalizar al paciente, al cuidador, al ambiente, porque si yo tengo un paciente que tiene un traqueotomo porque él está con una hemiplegia, cuadriplejía y él ya respira por parte del traqueotomo. Yo no lo puedo tener en la ventana, que le esté dando todo el polvo o que estén ingresando
insectos que pueden llegar a contaminar. Voy a relacionar a que eso vaya a causarle otra daño u otra infección como tal. Toda la parte de la disposición o de la parte de la integralidad al atender tiene que ir direccionado bien, ¿no? A los cuidadores, a la familia, al medio ambiente, todo. La información más relevante del ámbito de las discapacidades son los tipos de discapacidad reconocida por nuestro país, armonizar los conceptos y introducir cuáles son los derechos, que ya sabemos que toda persona ecuatoriana tiene derecho a de la igual manera, a menos de la movilidad como tal, cuando son los derechos, cuando se impiden, cuando son personas privadas de la libertad. Pero de ahí tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho a la alimentación, a la salud, a todo, ¿sí? Se considera una persona con discapacidad toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere originado, ve restringida permanentemente su capacidad funcional, ya sea biológica, psicológica, asociada a ejercer a una más de actividades, ¿sí? Tenemos ejemplos. Programa de discapacidad. El programa para bienestar de las personas con discapacidad permanentemente busca contribuir a la mejora de calidad con todos los indicadores que habíamos hablado y con todos los proyectos o protocolos o procesos que se crearon direccionado a diferentes tipos de personas con diferentes tipos de capacidades o limitantes, ¿no? El bienestar social y la igualdad de las personas con discapacidad permanentemente en situación de vulnerabilidad a través del otorgamiento bimestral, o sea, cada 6 meses de una pensión no contributiva. Esto se va direccionando, también depende de la necesidad y depende de incluso el porcentaje. Cuando ustedes vean enfermería con pacientes con discapacidad, se va haciendo una tabla que de acuerdo al porcentaje o de acuerdo a lo que tenga presencialmente o actualmente, perdón, se va direccionando a su porcentaje de discapacidad y el apoyo monetario también se va direccionando a eso, ¿sí? Eso es todo, jóvenes, por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Me la hacen. Y si no, ya saben, tienen mi contacto. Cualquier cosa me pueden comunicar. Las tareas ya están subidas en la plataforma. Se trató de hacer algo muy sencillo, algo muy direccionado a la enfermería como tal. ¿Sí? Y para que traten de hacerlas pronto, ¿sí? Recuerden que todo tiene fechas. Si ustedes sobrepasan esas fechas, la plataforma no les deja subir, por más que me envíen a mi correo, por más que me envíen de manera personal, no me va a llegar. También recuerden que es muy importante la presentación de sus deberes. No quiere decir que porque dice conteste eso, yo no hago una carátula, yo no le pongo imagen, yo no pongo un concepto, yo solo realizo la contestación, a veces copian y pegan de internet, se va calificando de acuerdo a las indicaciones que están en la plataforma. Ustedes tienen que hacer una presentación adecuada, la rúbrica tiene que ser adecuada, no debe de haber faltas ortográficas, en su mejor de los casos, ubicada de manera que no haya tanto difusión entre un color y el otro y opaque otro color, entre otro tipo de cosas. Como les había puesto un ejemplo, cuando ustedes van a buscar trabajo, no van de la misma manera como se despiertan, ¿no? Tienen una mejor presentación, se arreglan, tratan de buscar la mejor ropa, tratan de mejorar tal vez su forma de hablar, su carpeta como tal, tratan de hacerla bonita, bien aplanchadita, de los mejores colores, del que más les guste. De la misma manera los deberes son, ¿sí? Si no tienen ninguna pregunta, pues nos vemos la próxima clase que es mañana, que es la última clase de este módulo de rehabilitación. Espero vernos en otra clase. Una buena noche con todos y que pasen muy bien. Igualmente, licenciado, hasta mañana. Hasta mañana.